Cordial saludo, estimado docente, cordial saludo, estimados compañeros. Mi nombre es David Mideros, pertenezco al curso de Hacienda Pública y en el transcurso de este video me encargaré de explicar el sistema presupuestal a nivel nacional. Con respecto al presupuesto público nacional, debemos establecer que este sistema se rige por el Decreto 111 de 1996, que a su vez, y siendo claros, funciona como una compilación de las leyes y decretos que se habían promulgado anteriormente en materia presupuestal. El fin de esta ley, de este estatuto orgánico, el decreto 111 de 1996, es justamente compilar la ley 38 de 1989, la ley 179 del 94 y finalmente la ley 225 de 1995. Esto se realizó a fin de evitar las interpretaciones erróneas, la compilación de estos decretos en uno solo, que fuese capaz, como le indica el artículo segundo, y cito, de establecer la ley orgánica del presupuesto como la única capaz de regular programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como también la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. Debemos establecer también que existe una diferencia cuando hablamos del presupuesto, o que existe al menos una categorización. El artículo 3 indica que en materia de presupuesto se conciben dos niveles, uno de carácter general, que se conoce como el presupuesto general de la nación, en el cual se encuentran incluidos los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. Comprende entonces todas las ramas del poder público, el Ministerio Público, la Contraloría, la organización electoral. El segundo nivel, por su parte, incluye la fijación de las metas financieras a todo el sector público, es decir, los objetivos que se pretenden cumplirse, y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, asimismo como el de las empresas o sociedades de economía mixta. Ahora bien, con respecto a los principios que rigen el presupuesto general, el sistema presupuestal, en mejores términos, otra vez. Ahora bien, con respecto a los principios que rigen el sistema presupuestal público, debemos establecer que se indican en el artículo 12 del ya mencionado decreto 111 de 1996. En este caso, los principios indicados en el artículo 12 son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. En este caso, el artículo 13 va a empezar a indicar cuáles son, o va a describir, mejor dicho, va a definir los principios que rigen a este sistema presupuestal. En este caso, por ejemplo, el artículo 13 indica que la planificación implica que el presupuesto debe guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el plan de inversiones, el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. Por su parte, el artículo 14 indica o versa sobre la anualidad. En este caso, se establece que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, indicando además que tras el 31 de diciembre del respectivo año o del año en curso, no pueden asumirse compromisos respecto a las apropiaciones del año fiscal que se cierren en esa fecha y que los saldos de apropiación no afectados caducarán. Por su parte, el artículo 15, por ejemplo, indica o versa sobre la universalidad. En este caso se establece que el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos a realizarse durante la vigencia fiscal respectiva, tal como lo establece el artículo 14. Respecto al artículo 16, se establece en este caso la unidad de caja, indicando que el total del recaudo de las rentas y los recursos de capital atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general. El artículo 17, por su parte, establece la programación integral, indicando que todo programa presupuestal debe contemplar simultáneamente los gastos de inversión y funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarias para la ejecución y operación del Estado. El artículo 18, por su parte, versa sobre la especialización. Indica en este caso que toda apropiación debe referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecuta estrictamente conforme al fin de la programación. Por su parte, el artículo 19 versa sobre la inembargabilidad.
estableciendo que las rentas, bienes y derechos incorporados en el presupuesto general son inembargables. El artículo 20 establece o define el principio de la coherencia macroeconómica, indicando que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta del Banco de la República, con la Junta Directiva. Finalmente, el artículo 21 versa sobre la homeostasis. En este caso, se establece que el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluyendo la totalidad de créditos adicionales, deben guardar congruencia con el crecimiento de la economía a fin de evitar un desequilibrio macroeconómico. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Francia Vélez. Siguiendo con el tema, podemos decir que en Colombia el sistema presupuestal público pues define la forma en que se organizan, administra y ejecutan los diferentes recursos del Estado. Su estructura pues está compuesta por tres instrumentos muy importantes que son el plan financiero, el POI, que significa pues Plan Operativo Anual de Inversiones, y tenemos el presupuesto general de la nación, que también es demasiado importante. También tenemos el funcionamiento del sistema presupuestal público y sus componentes, ¿no? Como lo decía hace un momento, tenemos el plan financiero, el cual pues proyecta los ingresos y gastos del Estado y los entes territoriales. En el caso del municipio de Piendamotunía, este plan pues permite identificar las fuentes de financiación, como lo son los ingresos propios, tenemos el impuesto predial, tenemos industria y comercio y las transferencias del sistema general de participación. Pues igual son fundamentales pues para poder atender sectores como son educación, salud y agua potable. Recordemos que el municipio de Piendamó es un municipio de sexta categoría, por ende, pues los recursos que llegan son muy limitados, son muy pocos, no hay mucha inversión que digamos. Por eso, pues casi siempre se espera que los recursos del Sistema General de Participación, pues siempre deben de llegar a tiempo desde el gobierno nacional, pues para poderlos ejecutar a tiempo en cada una de las vigencias. Tenemos también el POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, em, el cual pues organiza los proyectos que se ejecutan en cada vigencia. Para Piendamó, pues estos incluyen, digamos, los mejoramientos de vías rurales, mejoramiento de vías urbanas. Tenemos también ampliación de sedes educativas, entre otras, pues eso se invierte casi siempre en esos procesos y también pues teniendo en cuenta las metas del plan de desarrollo. Eh, tenemos, tenemos dentro del POAI que debemos de tener un Banco Nacional de Proyectos. Estos proyectos para poder que sean viabilizados, pues deben de tener un código BIPIN. Anteriormente lo manejamos a través de unas plataformas del gobierno nacional, donde actualmente las llamamos a estas plataformas o proyectos PIP viabilizados. Y hasta que no estén viabilizados o no tengan código BIPIN, pues no se pueden ejecutar estos proyectos. La viabilidad técnica y financiera pues es demasiado importante para poderle dar vía libre a los proyectos y así poder hacer las ejecuciones presupuestales que se deben de tener en cuenta de acuerdo al plan de desarrollo. Finalmente tenemos el presupuesto general de la nación, el, pues es el donde se consolidan todos los ingresos y gastos del país, ¿no? Y desde allí se asignan las transferencias pues para los municipios. En este caso, pues para Piendamotuni estas transferencias representan una parte, digámoslo, esencial de su capacidad de inversión, debido a que pues nosotros, como les decía anteriormente, tenemos limitaciones para generar recursos propios suficientes, teniendo en cuenta pues que nuestro municipio es de sexta categoría.
Tenemos comparaciones presupuestales, tenemos la comparación nacional, departamental y municipal. En el caso del presupuesto departamental del Cauca, su función principal es pues complementar las políticas nacionales destinadas pues como a recursos del sectores estratégicos como salud, infraestructura, em, educación, desarrollo agropecuario. Esta parte de ingresos provienen de las rentas departamentales, ¿sí? Como las estampillas y el impuesto de consumo. Cuando descendemos al nivel municipal, pues encontramos una realidad distinta. En este caso, el presupuesto pues, de Piendamó tiene un alcance territorial mucho más específico y orientado pues, a las necesidades locales como son, o como lo decía anteriormente, las vías, al agua potable y al fortalecimiento agrícola. Sin embargo, pues su capacidad financiera o la capacidad financiera en Piendamó es pues muy baja, ¿no? O limitada, digámoslo así, debido a, pues, a la dependencia de las transferencias nacionales, pues que representa la mayor parte de ingresos. Em, este presupuesto que se maneja dentro del municipio de Piendamó, pues está pues como articulado con el desarrollo regional, es como manejar, digámoslo así, directamente la calidad de vida de la población en Piendamó a través de estos recursos, los cuales se deben pues de gastar y ejecutar de acuerdo a las metas del plan de desarrollo. ¿Sí? No se pueden gastar de ninguna otra manera, sino con el cumplimiento de metas de los proyectos, procesos y programas que se ven reflejados dentro del plan de desarrollo, los cuales se hacen a través de los planes de acciones y estos planes de acciones pues deben de tener ciertos códigos BIPIN para poder ser ejecutados. Podemos decir que tenemos ampliaciones de escuelas, vías rurales o placahuellas, que como le llamamos acá en el municipio, donde pues estos proyectos vienen o estas platas vienen esencialmente del gobierno nacional y la menor cuantía, digámoslo así, o los procesos más pequeños se ejecutan directamente con platas del municipio. Tenemos los procesos de planeación presupuestal y el rol de las autoridades de acuerdo a los siguientes ítems, pues como al Plan de Desarrollo Municipal, al POAI, al presupuesto anual y el Consejo Municipal. El proceso de planeación presupuestal de Piendamotunía pues inicia con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, el cual recoge las prioridades y las necesidades del territorio, teniendo pues con antelación un plan de gobierno que pues es el plan de gobierno que se selecciona de acuerdo al alcalde ganador. Este plan se construye con la participación comunitaria, ¿no? A través de los consejos territoriales de planeación, los cabildos y los sectores sociales del municipio. A partir del plan de desarrollo, la alcaldía municipal junto con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda proyecta los ingresos disponibles y pues ahí es donde se formula el operativo anual de inversiones, que más conocido como el POAI, donde se seleccionan los proyectos que serán financiados dentro de la vigencia. Estos deben de estar pues registrados con un código BIPIN, como les decía anteriormente, lo que garantiza pues que cuenten con unos estudios técnicos y un respaldo presupuestal bien aterrizado, digámoslo así. En Piendamotunía, pues ejemplos recientes incluyen la ampliación del sistema del acueducto veredal Piendamotunía que se ejecutó en el año 2024 y también tenemos proyectos de infraestructura educativa y la instalación de paneles solares en zonas rurales alejadas. Estos paneles solares pues se instalaron como en 80, 90 viviendas, los cuales pues salen de proyectos con códigos de BIPIN a raíz pues del cumplimiento de metas del plan de desarrollo. Posteriormente se construye el proyecto del presupuesto anual que organiza los recursos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda. Este proyecto se presenta al Consejo Municipal
el cual pues se debate entre los concejales y lo modifican finalmente para su aprobación o si no, pues si no tiene ninguna modificación, lo aprueban y este es el proyecto pues que se empieza a implementar en la vigencia, digámoslo así. En este caso, pues estamos con la vigencia 2025. Para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Bueno, frente a la comparación de presupuestos nacional y territorial, encontramos que la principal diferencia pues es a quién financia dicho presupuesto, ¿cierto? Por un lado tenemos que el presupuesto general de la nación financia pues las entidades como tal de orden nacional, como son la rama legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, la Organización Electoral y la rama ejecutiva nacional, como son los ministerios. Por otro lado, los presupuestos territoriales están enfocados principalmente al financiamiento de las gobernaciones, alcaldías o distritos. Ahora, frente a la composición del presupuesto tanto nacional y territorial, encontramos que el mismo se compone de tres elementos: el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual. El plan financiero generalmente se incluye dentro del marco fiscal del mediano plazo, que es una planificación que se realiza con un horizonte de 10 años y dentro del cual se establecen diferentes políticas económicas, y específicamente el plan financiero comprende aquellas o planifica o proyecta los ingresos y gastos de caja, las posibilidades de financiamiento y la compatibilidad de programación anual de caja y de las políticas económicas del territorio, bien sea municipal o departamental, definiendo así las metas máximas de pagos a efectuarse en una vigencia, y el cual pues sirve también de base para la elaboración de los dos otros planes que voy a describir a continuación. El siguiente pues es el plan operativo anual de inversiones, el cual pues está contemplado también en el decreto 111 de 1996, tanto como el plan financiero como el presupuesto anual. El plan operativo anual de inversiones es una herramienta que permite la articulación entre los proyectos y programas de una entidad territorial con su presupuesto. Entonces, para ello, primero pues tiene que contemplarse el plan de desarrollo territorial, bien sea municipal o departamental, que el mismo se alinee con los otros planes de desarrollo, como es el nacional o el departamental en caso de los municipios, y que ya se hayan formulado y adoptado los proyectos dentro del banco de programas y proyectos de cada entidad territorial. Una vez se tenga esto, se articula con la disposición financiera o presupuestal que tenga la entidad para su financiación. Entonces aquí es donde se articula o se disponen los recursos necesarios y que se van a direccionar al cumplimiento de estos programas y proyectos dentro de una vigencia fiscal. Con esta información es que ya llegamos a la elaboración del presupuesto anual como tal. El presupuesto anual se compone de tres elementos: ingresos, gastos y disposiciones generales. En los ingresos encontramos ciertas diferencias entre el presupuesto nacional y territorial, ya que el nacional pues se financia con fuentes muy diferentes a las territoriales, ya que el nacional se financia de impuestos nacionales como es el IVA o el impuesto de renta, tasas y contribuciones nacionales o recursos de capital como rendimientos financieros del Tesoro Nacional o utilidades de empresas estatales, mientras que los presupuestos territoriales se financian de impuestos ya locales como es el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial sobre tasa a la gasolina, el impuesto vehicular en los casos de los departamentos, transferencias que realiza el orden nacional a través del Sistema General de Participaciones, y la destinación o financiación a partir de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Por otra parte, los gastos también son algo diferentes. Los gastos componen gastos de funcionamiento, gastos de inversión y gastos de servicio a la deuda. En este aspecto, los gastos de funcionamiento del orden nacional pues están destinados a la financiación de las entidades de orden nacional que se describieron anteriormente, mientras que los de territorial se destinan puntualmente al funcionamiento de la entidad como tal y de los órganos de control. Por otra parte, el servicio a la deuda también, pues la de orden nacional se encarga del pago de las deudas de orden nacional y de territorial, de los créditos que haya podido adquirir la entidad para su funcionamiento o la inversión
a futuro, a corto, mediano o largo plazo. Eh, bueno, y las disposiciones generales como tal no hacen parte de, no corresponden ingresos o gastos como tal, sino que son disposiciones que van a incorporarse o se van a ejecutar dentro de la vigencia fiscal de dicho presupuesto. El siguiente proceso a analizar es la planeación presupuestal y las instancias que intervienen en dichos procesos de la planeación presupuestal. Pues bueno, la primera parte de la planeación presupuestal surge en la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, el cual se alinea también con la formulación del plan de desarrollo territorial y el plan plurianual de inversiones, dado que el plan financiero, que es uno de los elementos que componen el presupuesto o el sistema presupuestal, se incorpora dentro del marco fiscal de mediano plazo. En este punto se incluyen o se desarrollan primero por el dirigente de la entidad, bien sea el gobernador o el alcalde, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda, quienes intervienen directamente en el proceso de formulación y ejecución de estos elementos o de estos planes como tal. Una vez teniendo esta información, continuamos con la elaboración anual del Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual se desarrolla puntualmente por parte de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda, de que, como se dijo anteriormente, se enfoca en la alineación entre los proyectos que se van a ejecutar en una vigencia fiscal, que surgen del plan de desarrollo y que se van a ejecutar para incumplimiento de ese plan de desarrollo, con la disposición o las políticas económicas y las fuentes de financiación con las que cuenta el municipio. Entonces aquí se articulan estas dos instancias como tal, que es la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda de manera conjunta para la elaboración del POAE. Una vez elaborado el POAE, continuamos con la elaboración del presupuesto anual, para lo cual pues, se requiere principalmente el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda para desglosar como tal punto por punto las fuentes de financiación o cada uno de los procesos de los proyectos de inversión y de las fuentes y la diferenciación de las fuentes de financiación, así como los posibles ingresos con los que vaya a contar el municipio, que es una proyección que ya se hace anteriormente. Una vez se tenga esta información, se entrega al CONFIS, que es el Comité Nacional o en este caso local de Política Financiera y Social, o al COMPES o CODPE, que es el Comité Municipal o Departamental de Política Económica y Social, los cuales pues son una instancia que revisa como tal el presupuesto que haya disponible, aprueba o da su aval para poder contar con, con esta revisión exhaustiva por parte de toda la entidad para poder entregar el producto al Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, bien sea municipio o departamento, para la respectiva aprobación. Una vez que el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental haya aprobado el presupuesto mediante ordenanza o acuerdo municipal, corresponde al alcalde o al gobernador realizar o emitir el respectivo decreto de liquidación del presupuesto anual. Lo siguiente a analizar es la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto. Como se explicó anteriormente, la programación del presupuesto inicia a partir de la elaboración del marco fiscal de mediano plazo y el plan financiero. Y después de eso continúa con la elaboración el plan operativo anual de inversiones. Con estas dos herramientas se realiza la elaboración del presupuesto de ingresos, gastos y disposiciones generales, que es el presupuesto anual como tal, y continúa con la aprobación del respectivo CONFIS, COMPES o CODPES, bien sea la instancia con la que cuente la entidad. Una vez se tenga esto, se realiza la presentación al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental, dependiendo de la instancia, por parte del alcalde municipal o gobernador. Esto en base a sus facultades comprendidas en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 305 y 315. La aprobación del presupuesto anual corresponde bien sea a la Asamblea Departamental o al Consejo Municipal por ordenanza o por acuerdo,
en base también a las facultades otorgadas por la Constitución Política en los artículos 300 y 313, bien sea municipio o gobernación. Y una vez se haya aprobado el respectivo presupuesto anual, se elabora y se expide el decreto de liquidación por parte del gobernante, bien sea alcalde o gobernador. Una vez aprobado, pues se comienza su ejecución, frente al cual se pueden presentar las siguientes modificaciones, bien sea adición presupuestal por contar con más ingresos de los estimados, un traslado presupuestal frente al cual se requiere financiar más una sección o un proyecto sobre otro y reducir la financiación a otro, una reducción presupuestal cuando no se está cumpliendo, no se cuenta con el recaudo suficiente frente a impuestos, por ejemplo, entonces se requiere reducir el presupuesto como tal, y un contracrédito que deja de financiar cierto programa o proyecto o sector del presupuesto para poder destinar los recursos de ese proyecto a otra sección. Todos estos procesos como tal requieren de la aprobación del Consejo Municipal mediante acuerdos, ya que pues es por jerarquía normativa se requiere un acuerdo para la modificación de otro acuerdo, a excepción de cuando el Consejo haya otorgado facultades especiales para la modificación del presupuesto sin requerir la aprobación de dicho Consejo. Aquí también falta algo importante, y es que los recursos provenientes del Sistema General de Regalías pueden incorporarse al presupuesto sin requerir la aprobación del Consejo como tal, ya que la Ley 2056 del 2020 así lo establece, y es que estos recursos como tal no hacen parte del presupuesto nacional o el presupuesto territorial, perdón, desde un inicio, ya que su incorporación o su disposición surge luego de la aprobación del respectivo programa o proyecto que se financie con este tipo de recursos. Se hacen unas asignaciones a cada entidad territorial, bien sea municipio o departamento, pero hasta que el proyecto no se apruebe no se pueden incorporar los recursos al presupuesto territorial, el cual el mismo cuerpo normativo de la Ley 2056 establece que la incorporación será mediante decreto. Bueno, y la ejecución como tal del presupuesto, eh, una vez se haya emitido el decreto de liquidación y ya está en firme, pues se permite su ejecución iniciando con la aprobación y registro de los programas y proyectos en el Banco de Programas y Proyectos, frente a los cuales, pues por cada acto administrativo, bien sea contrato, convenio, resolución, cualquier otro tipo de ejecución del presupuesto, se requiere la emisión del certificado de disponibilidad presupuestal, así lo establece el decreto 111 de 1996. Frente a cada certificado de disponibilidad presupuestal se emite un registro presupuestal una vez se haya consolidado la actuación administrativa, que es el que indica pues que los recursos disponibles no se van a desviar para otro fin. Y dentro de la ejecución como tal de la actuación administrativa, bien sea contrato, convenio similar, se efectúa una obligación de pago, que pues es ya donde la otra parte eh, presenta la cuenta de cobro, digamos por decirlo así, o la factura o el documento equivalente, y la entidad reconoce su deuda o reconoce su obligación de realizar el pago o el desembolso, dentro de lo cual pues continúa con el último proceso, que es el pago como tal. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas en el proceso, y eso es todo. Muchas gracias por su atención.